bancos que operan exclusivamente en línea y monopatines que se alquilan a través de un celular son solo algunas de las iniciativas latinoamericanas que han encontrado en la tecnología la clave del éxito. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cómo América Latina se ha convertido en terreno fértil para los emprendimientos digitales. Además, un influyente líder de la oposición venezolana nos revela cuál es su pronóstico para el país en los próximos meses y su visión ante una posible alternativa militar. Y le contamos la historia de un mandatario que quiso dárselas de bombero, pero terminó haciendo el ridículo. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Usted ha oído hablar de las compañías unicornio. Estas no son criaturas de la mitología, ni mucho menos. Se trata de empresas recién creadas, empresas jóvenes, también conocidas como startups en inglés, que han encontrado en Internet y en las tecnologías digitales la ruta hacia un rápido éxito económico. Estas empresas además tienen tanto potencial de crecimiento que logran alcanzar un valor en el mercado que excede los $1.000 millones relativamente rápido, en poco tiempo. En Estados Unidos, país que tiene el mayor número de estas empresas digitales, se calcula que solo un 1% de los negocios logran alcanzar este valor. Es decir, este tipo de compañías son tan raras como los unicornios. Pero según el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina hay al menos 3 empresas unicornio. América Latina se ha convertido en un terreno fértil para los emprendimientos digitales. ¿Qué explica este creciente número de empresas tecnológicas en América Latina? ¿Qué está detrás del éxito de algunas de ellas? ¿Y qué se puede hacer para que empresas como estas sigan prosperando, se multipliquen, proliferen? En el siguiente reportaje exploramos el incipiente boom en el sector digital en América Latina, sus oportunidades y sus retos y su potencial para convertirse en un motor económico importante para América Latina. Miren. Bogotá, Ciudad de México y Sao Paulo son 3 de las 5 ciudades con el peor tráfico del mundo. Y en estas urbes de millones de habitantes, las innovaciones digitales se han puesto al servicio de los ciudadanos que buscan ahorrarse tiempo y dinero. Este es el caso de los miles de monopatines que han inundado las calles de América Latina y que se pueden alquilar inmediatamente a través de una aplicación móvil. Uso más la bici, pero cuando ya vengo un poquito más tarde o tengo más prisa por llegar, uso el scooter. La empresa mexicana Green, creada en 2018, es en parte responsable de este tipo de transporte cada vez más popular en la región. Green cuenta con presencia en México, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Pero como esta, miles de empresas digitales en áreas tan diversas como la salud, las finanzas y el transporte surgen en la región cada año. De acuerdo con la Asociación de Capital Privado y Capital de Riesgo de América Latina, conocida como LAFCA, entre 2015 y 2018, el número de empresas tecnológicas creció un 150%. Para Gonzalo Rivas, del Banco Interamericano de Desarrollo, un factor que explica este crecimiento es la llegada de inversionistas internacionales. Una de las cosas buenas que está ocurriendo en América Latina es que están llegando fondos de capital de riesgo, de inversión, extranjeros, y están empezando a mirar la región como una región de oportunidades. Y eso significa que existe un capital disponible que permite que antes empresas que tenían que salir de la región para poder obtener ese financiamiento, ahora puedan quedarse y expandirse en la región. De acuerdo con LAFCA, entre 2011 y 2018, la inversión en emprendimientos digitales en la región se multiplicó por 15, pasando de $143 millones a más de $2.000 millones. Y en 2019, la firma japonesa SoftBank creó un fondo con el que invertirá $5.000 millones en startups tecnológicas latinoamericanas. Hay varios factores que hacen de América Latina terreno fértil para los emprendedores digitales.
Se trata de una población con mayor poder adquisitivo, pues la clase media se duplicó en la última década. Además, un 60% de la población tiene acceso a Internet móvil y un 80% de la población vive en ciudades. Esto quiere decir que un creciente número de latinoamericanos están dispuestos a pagar por servicios que les permitan realizar tareas y obtener productos más fácilmente, desde sus celulares, sin tener que enfrentarse al caos de la ciudad. Pero no todas las startups logran ser exitosas, ni mucho menos convertirse en compañías unicornios. Algunos expertos argumentan que aquellos que alcanzan el éxito son los que ofrecen servicios y productos más fáciles de usar, más baratos y que responden más eficientemente a las necesidades de la población que los métodos tradicionales. La empresa unicornio Nubank responde a un gran problema en América Latina: la exclusión financiera. Este banco en línea promete menos trabas burocráticas y más eficiencia que el sistema bancario tradicional. Además, supone un menor costo para el cliente. En una región en la que solo el 54% de la población tiene cuenta bancaria, Nubank ha permitido que desde sus teléfonos celulares, más de 10 millones de personas en Brasil y México tengan acceso a tarjetas de crédito y préstamos formales. Sin embargo, este tipo de iniciativas no pueden prosperar sin la participación de los gobiernos. Hablamos al respecto con Alejandro Galvis de Rappi, una aplicación que tiene presencia en 9 países de América Latina y que conecta a los usuarios con personas dispuestas a realizar tareas como la compra y entrega de algún producto particular. El papel del gobierno o de los gobiernos en el desarrollo de un emprendimiento como nosotros es muy importante, es crítico. Por 3 razones. La primera es el tener un marco de regulación muy competitivo, un sistema educativo que se acople a las necesidades del negocio y tener sistemas y programas de fomento del emprendimiento. Es un trabajo importante, pues incluso con gigantes globales como Uber y Lyft, hay soluciones latinoamericanas que hacen la diferencia. En Sao Paulo, Brasil, Alvimar da Silva y su hija crearon la plataforma de viajes compartidos Yaubra, que busca prestar servicio a áreas remotas o designadas peligrosas por plataformas como Uber. Engraçado que esa cuestión de empreendedorismo. Es curioso, estas palabras como emprendimiento, negocios, impacto social, startup, todo era nuevo tanto para mí como para mi hija, porque al principio la idea del proyecto era servir al área y asumir nuestra comisión. Ahora incluso está elevando el ingreso per cápita en el área. Está aumentando até a renda per cápita da região. Si bien en la última década las empresas digitales han generado más de 25.000 empleos en América Latina y hay quienes sugieren que serán un motor de crecimiento para la región, el impacto de estas compañías solo será mayor si se hace lo necesario para que sus beneficios no se concentren en unos pocos. ¿Quién lo iba a decir? América Latina, un territorio fértil para los emprendimientos digitales. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Voy a conversar con un destacadísimo líder de la oposición venezolana. Nos va a contar sobre sus más recientes esfuerzos, sus frustraciones, sus logros, las dificultades enormes de enfrentar a la tiranía que domina Venezuela y que la tiene sumada en esta desgracia que está diezmando a los venezolanos. Le va a interesar, es un ángulo diferente, no se vaya. Desde hace casi 2 décadas, un grupo de políticos de la oposición en Venezuela ha venido luchando valientemente, incesantemente, por cambiar un régimen, por tener más libertad en el país, por luchar contra la dictadura. Tratan de sacar al país de esta terrible crisis política, humanitaria, económica, que se agudiza cada vez más y que tiene al pueblo venezolano sumido en la más profunda desesperación. Entre estas personas que luchan tan incansablemente por la libertad se encuentra mi invitado de hoy. Es Julio Borges, un político muy conocido en Venezuela, conocido también en la región, que es muchas veces el blanco de duras críticas, ataques ideológicos y muchas veces hasta ataques físicos. Borges incluso fue golpeado salvajemente en plena sesión de la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano.
También le tocó enterrar a un colega de su mismo partido, el concejal Fernando Albán, quien murió mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Borges es abogado de profesión, pero tiene 19 años dedicado a tiempo completo a hacer política en Venezuela. En el año 2000 fundó el partido Primero Justicia, en el cual se desempeña como coordinador nacional. Actualmente, Borges es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, organismo que también presidió entre el 2017 y el 2018. En agosto del año 2019, Borges fue designado como el comisionado presidencial para las relaciones exteriores por el presidente encargado, Juan Guaidó. Es decir, Borges se desempeña como el canciller de Venezuela bajo este gobierno interino. Además, es el representante de Venezuela ante el Grupo de Lima, una de las iniciativas diplomáticas que busca una salida pacífica para la crisis venezolana. Todo esto lo hace Borges desde Bogotá, ciudad a donde se ha visto obligado a exiliarse, pues ha sido perseguido, hostigado por el régimen de Nicolás Maduro. Recientemente estuve en Bogotá y aproveché para conversar con Julio Borges. Le pregunté por su día a día, por las frustraciones, por sus actividades, por cómo ve el futuro. Esta es mi conversación con el canciller Julio Borges. Mire. El presidente Guaidó creó una nueva entidad que se llama el Centro de Gobierno. ¿Qué es eso? Bueno, es la formalización y la organización de un movimiento que nace en el Parlamento venezolano, el Parlamento legítimo, y que en todo lo que ha sido el avance que hemos tenido este año, Moisés, ha tenido que hacer mucho más compleja su estructura y su organización, y por lo tanto el Centro de Gobierno representa ya la organicidad en ejercicio de lo que es el gobierno Guaidó. Y él te nombró su canciller, eres como el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Sí, bueno, nos toca ahorita la relación con más de 60 países que han reconocido el gobierno Guaidó. Una de las tareas que tenemos, digamos, en mente es hacer crecer esa coalición, sumar más personas que se sumen a esa causa democrática en Venezuela y luego mantener el tema venezolano vivo, permanente, presente. Una de las funciones que hace un alto comisionado para las relaciones internacionales es manejar todas las negociaciones que están andando. Ya terminaron las negociaciones entonces patrocinadas por Noruega. Se terminó el caso de Noruega. Se cerró el ciclo. Ese ciclo tiene que demostrar que nosotros teníamos una solución. Ese ciclo tiene que demostrar que había una voluntad democrática nuestra. Y ahora la palabra la tiene buena parte del mundo que puede accionar muchas medidas para que venga un nuevo capítulo de presión. Por ejemplo, ¿qué medidas? Yo pienso que Europa tiene una palabra muy importante. ¿Qué cosas se pueden hacer? Creo que se pueden hacer muchas cosas a nivel de sanciones personales. Creo que se pueden hacer muchas cosas a través de la ventana que significa el uso del euro todavía para testaferros, corruptos, crimen organizado, y de esa manera poner el mundo más pequeño para lo que es la nomenclatura, la dictadura. Creo que ese es el momento más importante ahora. Se sigue hablando y hay una componente de la opinión pública venezolana que promueve, que desea, que siente que la única alternativa es una intervención militar de otros países. Para mí, el peor escenario no es una intervención militar. El peor escenario es que no pase nada y que Venezuela se convierta en parte del paisaje, en el sentido que el mundo se acostumbre que hay una herida abierta, infectada, llena de crimen organizado, droga, Estado fallido. Yo pienso que eso puede seguir creciendo y puede llegar un momento en que se imponga una solución de fuerza en el caso venezolano. No porque se haya calculado, sino por la realidad totalmente descompuesta de lo que sucede en el país. Y hay que ver un tema allí también, que al final no es que la sociedad democrática venezolana está pidiendo una intervención militar violenta. Maduro es el que ha escogido cerrar todas las puertas, y cuando se cierran todas las puertas, lo que se sirve, como está pasando en Venezuela, por muchos rostros, es el tema de la violencia del hambre, la violencia del narcotráfico, la violencia de los grupos armados y la violencia de la anarquía total. Una vez que termine o que se reconozca que no llegó a nada la negociación con el gobierno, que la conversación con el Grupo de Lima o entre el Grupo de Lima y el gobierno tampoco está conduciendo a nada, que el grupo de contacto de la Unión Europea tampoco está conduciendo a nada, el país va a preguntar qué hacemos ahora. Y hay un apetito muy grande de ver a la oposición más unida y hay una denuncia constante con respecto a lo fragmentado que es la oposición, hay una sensación inclusive internacionalmente de que la oposición venezolana está tan dividida que por eso es que no se está logrando más.
Yo creo que el problema no es tanto que no haya unidad. Creo que el problema ha sido que no ha habido una unidad organizada. Lo que sucede es que es un gobierno o una oposición que es una coalición de varios partidos, ¿verdad? Y entonces hay que coordinar, hay negociaciones entre ustedes, entre las diferentes fuerzas, y todos ustedes son políticos, y los políticos quieren el poder y se organizan y actúan para eso. Eso es legítimo, es deseable, es humano, es normal. Pero eso genera también rivalidades. Sí, bueno, eso ha pasado, digamos. El caso de Estados Unidos es famoso, el caso de Abraham Lincoln, que tenía el equipo de rivales. Su equipo, su gabinete de rivales, ¿no? Ahora, ahí es donde el líder juega el papel de poder conjugar, aún con las diferencias, cuál es el cemento que puede unificar un equipo. Creo que Juan Guaidó ha venido a ocupar muy bien ese papel y yo creo que es indiscutible el hecho de que él es, digamos, reconocido por todos como el líder de esta situación. Te quiero preguntar más como analista político que como político. ¿Cómo es tu visión de Venezuela en el próximo año? No, yo creo que estamos primero en lo que llaman un equilibrio frágil. En el sentido que lo que hoy está allí, montado sobre el país, literalmente sobre Venezuela como una especie de cuerpo extraño, tú quitas un ladrillo del edificio y eso se va a desplomar. De manera que yo creo que ese camino de presión, más temprano que tarde, va a llevar a un desenlace en el país. ¿Es saliendo Maduro o saliendo el régimen? Por ejemplo, ¿ustedes estarían dispuestos a cohabitar, a compartir el poder con grupos chavistas, oficialistas? Bueno, es que ahorita esa palabra chavista se ha convertido en algo muy etéreo, muy elástico, ¿no? Muy elástico. Yo creo que ellos están mucho más fraccionados de lo que muchas veces se admite. Y yo creo que ha habido toda una línea de chavistas disidentes que nosotros tenemos que mandarle una señal clara de que tienen que ser incluidos. Lo mismo sucede con la Fuerza Armada decente que la hay en Venezuela y que quiere reconstituir una Fuerza Armada institucional. Ingeniero Juan Guaidó, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ordene mi comandante en jefe. Mayor. Y después hay toda una parte que para mí obviamente es irrecuperable y que no tiene que tener ningún espacio democrático en Venezuela. Yo, una de las cosas favorables que veo, y lo digo con mucha convicción, es que yo creo que ya hay un divorcio real entre Maduro y la Fuerza Armada. Ese divorcio no se ha fracturado totalmente, pero ese divorcio es irreversible y eso es algo muy importante. Julio Borges entró en la política en Venezuela cuando tenía 28 años. Y ha dedicado estos últimos 19 años a tratar de que el país salga de esta pesadilla y se logren progresos. Ha hecho sacrificios enormes por lograr la libertad en Venezuela y ha enfrentado todo tipo de sinsabores, críticas, ataques. Pero aquí está ahora, nombrado como el alto comisionado del presidente Juan Guaidó para las relaciones internacionales del régimen legítimo de Venezuela. Muchas gracias por estar aquí. Y al regresar a la pausa pasamos a nuestra sección de genialidades memorables. Ahí le voy a dar un merecido reconocimiento a un mandatario que quiso dárselas de bombero y terminó haciendo el ridículo. Ya verá de qué hablo, no se vaya. La Amazonía, el pulmón del mundo, ha estado sufriendo de devastadores incendios forestales que comenzaron en mayo del 2019. Son normales en esta época, pero este año fueron muchísimo más grandes, más violentos y más dañinos. Durante el mes de agosto se intensificaron aún más, afectando a regiones extensas de Brasil y Bolivia. En el caso de Bolivia, las llamas ya han consumido más de 2 millones de hectáreas. Y tanto los países afectados como la comunidad internacional están intentando controlar esta catástrofe de 1000 maneras. El gobierno boliviano, por ejemplo, ha recurrido a un avión Boeing Supertanker con enormes tanques de agua, 15 helicópteros, avionetas, 50 cisternas y más de 200 vehículos para transportar al menos 7.000 bomberos. También ha contado con la ayuda de voluntarios de todo tipo. Entre ellos hay uno que se lució tanto en su labor para apagar incendios que terminó en nuestro catálogo de genios memorables que hacen el ridículo. Miren. La crisis ambiental que vive Bolivia ha puesto a sudar al presidente Evo Morales.
Y es que los incendios forestales que azotan a este país se avivaron semanas antes de las elecciones presidenciales a celebrarse en octubre de 2019. El presidente Morales, en busca de una cuarta reelección, acudió a una medida muy particular para lidiar con esta devastadora crisis. Equipado con una pala y una manguera, el mandatario decidió ir personalmente a apagar las peligrosas llamas. Retomado el incendio correspondiente, es nuestra obligación como autoridades acompañar, animar, alentar y realmente acompañar el trabajo a los bomberos de la Policía Nacional. Pero lo que comenzó como una jornada de autopromoción para el líder populista tuvo un desenlace un tanto menos heroico. El presidente perdió el rumbo en medio del bosque del poblado Caballo Muerto, al este del país. Así, los esfuerzos para apagar el incendio fueron interrumpidos y se emprendió una misión de búsqueda para hallar a Evo Morales. El mandatario, sin embargo, no parece haber sentido ningún remordimiento por complicar la situación. Esto fue lo que le dijo a los medios al día siguiente. Yo no tengo una pequeña aventura al retornar. La madre tierra. Una aventura sin duda inoportuna. Quizás el presidente debería optar por métodos menos arriesgados de contribuir a la causa y dejarle el tema de apagar incendios forestales a los profesionales. Políticos que intentan ayudar y también autopromoverse, pero terminan haciendo genialidades memorables, tonterías. ¿Conoce algún otro genio digno de ser expuesto en este programa? Por favor, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa, @EfectoNaim, o mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.